está en reposo, uno respecto al otro, está en reposo, no genera ninguna corriente. Pero cuando se le aproxima el imán o se lo aleja el imán, entonces sí hay corrientes que se observan en un sentido o en el otro. Es decir, por fin hemos generado corriente eléctrica en base o con la ayuda del campo magnético, ¿no? A ese fenómeno se llama corriente inducida o fenómeno de inducción magnética. Bien. Aquí hay que pensar cuál es la causa, cuál es el efecto. El efecto, por supuesto, que es la corriente inducida. Y la causa, podrían decir, el movimiento del imán. Efectivamente, con eso logramos generar corriente inducida. Pero, en el fondo, ¿qué es lo que sucede cuando movemos el imán? Aquí se puede ver, si no movemos, cuántas líneas atraviesan esta sección transversal. 4, digamos. Es 4 a las 2, a las 3, a las 4, a las 6. Nunca cambió. Por tanto, el número de líneas que cruzan una superficie es el flujo magnético. El flujo magnético se conservó constante. Y si no cambia, no hay ninguna corriente inducida. Pero aquí podemos ver más claramente, si estamos acercando cuando este imán estaba algo lejos, seguramente atravesaba esta superficie de la espira una o 3 líneas de campo. En este momento que está bastante cerca, atraviesan 5 líneas. Más luego, si estamos muy próximos, van a atravesar 7 líneas. Entonces, ¿qué está cambiando? El número de líneas que atraviesan esta superficie. ¿Pero qué es eso? Es el flujo magnético que está cambiando durante un cierto intervalo de tiempo. Es decir, si nos estamos acercando lentamente o velozmente. Aquí lo mismo, si alejamos bastantes líneas por ahora, pero si vamos alejando hacia la izquierda en este caso, cada vez pasarán menos líneas de campo magnético. ¿Ya? Entonces el flujo en ese caso estará disminuyendo. Entonces, eso es lo que observó Faraday, por eso resumimos sus conclusiones en la siguiente página. En donde nos resumimos lo que es evidentemente la causa y luego identificamos el efecto. Ingeniero, disculpe, hay alguien en sala de espera. ¿Perdón? En sala de espera. Ay, sí, tienes razón. Por favor, gracias. Sí, ya. Eso es. Tenemos en esta columna las causas. Bueno, la única causa, que es el cambio del flujo magnético durante un cierto intervalo de tiempo. Esa es la causa. El efecto. Corriente eléctrica inducida. Esa corriente que aparece sin que haya una batería instalada, ¿no? Esa es entonces el efecto. Pero, Faraday, como un argumento, el cociente, cambio de flujo respecto al tiempo, es decir, la derivada del flujo respecto al tiempo, tiene por unidades voltios. Y por otro lado se dice de que Faraday era un admirador, un fan de Ohm. Le gustaba esa ley, la causa, las baterías, las fuerzas electromotrices para generar corriente eléctrica. Entonces, él quería formular una ley similar o equivalente. Por eso es que este cambio de flujo magnético como causa en cierto intervalo de tiempo y como efecto propuso la fuerza electromotriz, pero inducida. La fuerza electromotriz tiene las baterías, los acumuladores, ¿cierto? Entonces, como no es una pila esto, entonces inducida.
Y lo simbolizó con epsilon sub i, epsilon mayúscula sub i. Esta fuente hacemos notar, la corriente es real, vemos que un amperímetro puede registrarlo. En cambio, la fuerza electromotriz inducida no es real, es un supuesto, pero en el circuito hay corriente como si activara una fuente. Entonces, esa fuente es a la que se llama fuerza electromotriz inducida. No está, pero es como si estuviera. ¿Ya? O por lo menos es equivalente para no ser muy duros también. ¿Ya? Como en este circuito, vamos a bajar, subir el imán sobre este solenoide. En un cierto momento se va a generar esta corriente inducida y eso solamente puede ser posible en términos de la ley de Ohm si está activada por una batería, ¿cierto? Una fuerza electromotriz. Como no existe esto, es una corriente que con el campo magnético se está logrando generar, entonces por eso se llama fuerza electromotriz inducida. Entonces el efecto fuerza electromotriz inducida no es más que una medida del cambio del flujo magnético durante el intervalo que sucedió ese cambio. Si el cambio es continuo, pasamos al límite y por tanto es la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Una vez más, como todo cambio, se mide con la operación derivada. Bien, esta es la ley de Faraday, tan sencilla, causa-efecto. Ni siquiera ha sido necesario alguna constante de proporcionalidad, no es directo. ¿Ya? Pero ustedes dirán, ¿y cómo yo me interesa la corriente inducida? Sí, para eso está la ley de Ohm, siempre válido para todos los capítulos. ¿Sí? Así que ingresaremos, perdón, volveremos a usar la ley de Ohm, aplicaremos la ley de Ohm. Bien, reiteramos una vez más, si usted quiere generar corriente inducida, debe lograr un cambio de flujo magnético. Y con eso calculamos los voltios que genera ese cambio, la fuerza electromotriz inducida. Y si le interesa la corriente, entonces aplicamos recién la ley de Ohm para calcular cuánta corriente se está generando, cuánta corriente inducida se está generando. ¿Ya? Bien, en ese orden vemos ejemplos. Ya ingresamos a las aplicaciones. Antes de abordar problemas, solamente queremos compartir un cuadro en donde las aplicaciones se ven en una primera clasificación y la diversidad de artefactos o equipos que funcionan bajo la aplicación de Faraday. Como el flujo magnético es el área por el campo por coseno de tita, ¿no? Entonces lo que se ha hecho en este cuadro es ir cambiando uno por uno. Por ejemplo, aquí cambiamos el área, pero no cambiamos ni el campo ni la orientación tita, el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, esta aplicación, esta fuerza electromotriz inducida se aplica en lo que se llama fuerza inducción por magnética por traslación o por rotación también. ¿Ya? Es una familia muy poco aplicada. Cambia el campo y las demás variables se mantienen constantes, como el área y el ángulo tita. Este tipo de aplicaciones se utiliza en los transformadores porque el transformador debe tener un acabado preciso, grande o pequeño, forma cilíndrica o forma de paralelepípedo, como sea, una forma definida. Entonces lo que se hace es hacer que cambie el campo magnético. Vamos a ver enseguida que eso es posible gracias a que podemos cambiar la corriente eléctrica
que va a generar este campo magnético y por ende el flujo magnético. ¿Ya? Transformadores tenemos de uso doméstico, su recargador de celular es un transformador que de 220 baja hasta 3,8. Hay un circuito rectificador a continuación y eso recién sirve para recargar nuestro celular. Lo mismo estoy usando, por ejemplo, en la computadora y así tenemos transformadores que mantienen, por ejemplo, la energía en la cuadra, en el manzano, que está sostenido en dos postes y son de tamaño bastante grande. Y otras gigantes en las subestaciones que tiene CRE para distribuir energía en la ciudad. ¿Ya? Luego, una tercera familia se consigue manteniendo el área y el campo constantes y se cambia el ángulo θ, es decir, se rota. Y cuando esto sucede, nosotros tenemos a los generadores de todo tipo, termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicos, geotérmicos y otros que pueden haber, como también los alternadores dínamos, motores de corriente alterna, etcétera, en todos sus tamaños, formas, innovaciones que nunca han parado desde Faraday, sino se siguen inventando. Por ejemplo, en teleshopping es muy conocido ya desde hace un par de años o un poco más quizás. Un recargador de celular o incluso para computadora es un equipo pequeño que se comienza a comprar y llevar donde no hay energía eléctrica, un recargador, o sea, se puede recargar, ¿cierto? Entonces, ellos dicen que el equipo hay que sacudirlo un poco y genera suficiente carga, energía eléctrica como por lo menos sellar la computadora o grabar algunos archivos que uno estaba desarrollando. ¿Ya? En el caso de celulares, por lo menos para pedir socorro, ¿no es cierto? De que uno está en tal lugar que le va a mandar mensajes, por lo menos, y cesar. ¿Ya? Así también he visto una linterna como aplicación, una linterna que no lleva pilas, sino igual hay que sacudir un poco y con LEDs para que no gaste mucha energía. Entonces se enciende en donde sea, en los lugares, uno nunca sabe cuando uno viaja, ¿no es cierto? Se le puede pinchar la llanta o cualquier cosa puede suceder y una linterna nunca faltará, nunca está de más. Y de hecho, para viajes siempre uno debe llevar su linterna. Mejor este 8 que no se tiene pilas. Eso simplemente como ejemplos. Aquí tienen la gama de artefactos que funcionan bajo la ley de aplicación de Faraday. Aquí creo que es un celular. Aquí tienen la telefonía, todo el sistema. Tienen parlantes o altoparlantes, etcétera, etcétera. Todos, como les digo, funcionan bajo la ley de aplicación de Faraday. ¿No? El esquema de motores eléctricos a corriente alterna. Bien, o sea, realmente la cantidad de ejemplos de aplicación de digamos, de electricidad y magnetismo reside en un 99% en la ley de Faraday. No hacer la ley de Faraday en una materia como esta es no haber hecho la materia. ¿Sí? Bien. Ejemplo. Una espira plana de alambre de una sola vuelta de 8 centímetros cuadrados de área de sección transversal perpendicular a un campo magnético que aumenta uniformemente de 0,5 teslas a 2,5 teslas. Está A, por favor, ahí, espaciado, ¿no? De 0,5 teslas a 2,5 teslas en un tiempo de 1 segundo. Pregunta, ¿cuál es la corriente inducida si la espira tiene una resistencia de 2 ohmios? Como datos, observen, tenemos 8 centímetros cuadrados, no nos sirve. Hay que expresarlo en metros cuadrados, 0,0008 metros cuadrados.
Para que haya una corriente inducida, ¿qué debemos hacer? Cambiar el flujo magnético. Si no, no va a haber fuerza electromotriz inducida y menos la corriente. Entonces, si nosotros representamos a las líneas de campo así horizontales y aquí colocamos nuestra espira de esta área 8 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces trazamos el vector unitario perpendicular a esa área porque está transversal, ¿no es cierto? Entonces su perpendicular tiene la misma dirección que el campo magnético, por tanto el ángulo θ es 0. De esta manera, el flujo siempre será, bueno, el flujo en el campo inicial, el campo final. Entonces, ¿quién está cambiando? Es el campo. Entonces, el flujo, bueno, aquí por favor, entre los datos. Delta T, el cambio sucede en este tiempo, un segundo. El flujo se debe únicamente al cambio del campo. No cambia la área, no cambia el ángulo θ, permanecen constantes, únicamente se debe a este cambio del campo. Ese cambio es campo final menos campo inicial, 2,5 menos 0,5, 2 teslas. Entonces, el cambio del flujo magnético, que es el área por el cambio del flujo, y coseno de 0, que es 1, ¿no? Ya no se anota, el área, el cambio 2, resulta 0,016 Webers. Conseguido el cambio y identificado en qué tiempo sucede ese cambio, es un salto brusco, ¿no? Un cambio así de un valor inicial a un valor final. No sabemos el proceso durante este segundo cómo ha cambiado. Simplemente sabemos cuánto vale inicialmente y cuánto vale final el campo y el flujo también. Entonces inmediatamente aplicamos la ley de Faraday, pero en su forma delta phi sobre delta t. ¿Por qué? Porque el cambio ha sido brusco. Solamente sabemos valores finales e iniciales. Desemplazando nos da 1,5 milivoltios. 1,6, perdón, milivoltios. Y como no nos han pedido la fuerza electromotriz inducida, aplicamos la ley de Ohm para calcular la corriente, que es la fuerza electromotriz inducida sobre la resistencia. 1,6 milivoltios sobre 2 ohmios, 0,8 miliamperes. Así de forma sencilla, entonces aplicando la ley de Faraday. Otro ejemplo. Estos son ejercicios para que no digan demasiado fáciles o complicados. Los he sacado expresamente de Serway para que vean cómo se debe resolver o cómo se resuelve. ¿Ya? Una bobina circular de 25 vueltas tiene un diámetro de 1 metro. Está colocada con su eje orientado en la dirección del campo magnético de la Tierra, de valor 50 microteslas. Y después de 0,2 segundos se le hace girar 90 grados. ¿De qué magnitud es la fuerza electromotriz inducida generada en la bobina? Quizás el ángulo sea diferente, creo que está a 180 grados en el libro, o 60 grados, algún otro ángulo. Bien. ¿Qué es? Bueno, para que cambie el flujo magnético, ¿qué está cambiando? El tamaño del área, ¿no? La espiral sigue siendo con su número de vueltas inalterable. El campo magnético terrestre seguirá ahí. ¿Qué está cambiando? Y todo el cambio sucede en 0,2 segundos, que es delta t. ¿Qué está cambiando? El ángulo, ¿no es cierto? Bien, esta es la posición inicial. El eje que es de una, ya sea cuadrada, bueno, espiras están circulares en el nuestro, su eje es coincidente con el vector unitario normal a la superficie, de hecho es esta recta. Como pueden ver,
forma 0 grados inicialmente. Ahora, esta espira se le hace girar 90 grados este ángulo hacia nosotros. Le hacemos girar como está aquí. La espira lo vamos a ver enterita así. Este vector unitario o el eje de la espira ha girado 90 grados. Tita, por tanto, con el campo ha cambiado en 90 grados. Con eso ya podemos calcular entonces el cambio del flujo magnético. Calculamos, bueno, posición final, ¿no? Así con las líneas de campo se ve más claro ahora. El cambio del flujo magnético se debe entonces al cambio del ángulo. Número de vueltas, ¿cuánto era? 15 vueltas, 20 vueltas. Bueno, pero está en el enunciado 25 vueltas. El área que calculamos también, si el diámetro nos dan, el área es pi por radio al cuadrado. O si quieren, pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. El campo se encuentra por 10 a la menos 6 teslas. Este es el flujo final multiplicado por coseno de 90 grados. Menos lo mismo por coseno de 0 que corresponde a la posición inicial. El resultado menos 98 microweavers. Este cambio ocurre en 0,2 segundos, es decir, delta T es esto. Y como también nos están dando valores finales, inicial y final, no nos dice cuando tiene el ángulo de 30 grados, que como es que no tenemos la información del proceso. Entonces aplicamos delta phi sobre delta T. Igual reemplazamos el cambio del flujo magnético, 98 microweavers, sobre 0,2 segundos, menos 49 microvoltios. Entonces, hace rato lo que hemos hecho cambiar es el campo. En este ejemplo hemos hecho cambiar el ángulo. ¿Sí? En el siguiente ejemplo, vamos a hacer cambiar el área. Una varilla conductora se desplaza con una velocidad constante sobre el acier que se muestra en la figura. Sobre el acier actúa un campo magnético perpendicular, uniforme perpendicular entrante a la pizarra de 2,5 teslas. La distancia entre rieles es 1,2 metros y la resistencia es 6 ohms. Pregunta, ¿con qué velocidad deberá moverse la varilla para producir una corriente 0,5 amperes en el resistor? Esto debe ser textual, un problema del libro, ¿no? Entonces dibujamos la varilla, la riel, todo, visto de arriba. La figura sale al último, debe salir al primero. Bueno, ya está. Entonces, observen esta figura. El campo está entrando constante de 2,5 teslas. La riel separada por 1,2 metros. Y la resistencia de 6 ohms. Esta varilla se mueve, no sabemos con qué velocidad, esa es la pregunta, pero debemos generar sobre esta resistencia 0,5 amperes. ¿Sí? Entonces, observen que esta es una posición para un instante t. ¿Sí? Para un instante t, entonces esta varilla está ocupando esta posición a partir del extremo izquierdo, una posición x. ¿Sí? ¿Qué es lo que está cambiando entonces? Es el área. ¿Y cuánto vale esa área? Este es un rectángulo lado por lado. L por X. L es constante, pero X es variable. Pero la distancia X, como se mueve, como varía según el movimiento de la varilla, con velocidad constante es esa velocidad por el tiempo. El flujo entonces para un instante será el área
que es L por X, el valor del campo, que es constante, y por coseno de 0. ¿Por qué? Porque a esta área usted puede dibujar un vector unitario perpendicular entrando a la pantalla o saliendo. Mejor elegir entrando a la pantalla. Entonces, paralelo al campo, el ángulo que forma es 2 vectores, es 0, y coseno de 0 es 1. Y este es únicamente el flujo para una posición, para un instante, para una posición X en un instante T. Entonces, como varía funcionalmente, aquí conocemos cómo está cambiando X de acuerdo a esta ecuación. La ley de Faraday se aplica vía derivación. Derivamos esta función, como está cambiando el flujo, y lo único que deriva es X, entonces I por B, deriva de X respecto de T, que es la velocidad, y B por L por B y por la velocidad. Eso es lo que vale la fuerza electromotriz inducida. ¿Puedo calcularlo? No, porque no conozco la velocidad. Conozco la longitud, 1,2 metros, conozco el campo, pero no conozco la velocidad. Pero por la ley de Ohm puedo conocer. Conozco el valor de la resistencia, conozco la corriente que debe circular por ella. Nos dice 0,5 amperes. Entonces 6 ohmios por 0,5 amperes me da 3 voltios. Pero ¿de dónde va a haber 3 voltios? Si no tiene que ser de la fuerza electromotriz inducida. Entonces aquí reemplazo fuerza electromotriz inducida por 3 voltios, que debe ser a la longitud 1,2 metros, por el campo 2,5, perdón, 10 a la menos 6 microteslas, ¿no? Perdón, 2,5, aquí era 2,5 teslas, estoy equivocado, 2,5 teslas por la velocidad. Y de aquí lo único que no conozco justamente es la velocidad, despejo, me sale 1 metro sobre segundo. Entonces, hemos bosquejado las formas en que se puede lograr, por lo menos de la forma elemental, el cambio del flujo magnético para conseguir fuerza electromotriz inducida y por consiguiente la corriente inducida. Cambiando el área, cambiando el campo, cambiando el ángulo. ¿Sí? Y por supuesto los demás problemas en Serway, tanto resueltos como también propuestos, los que incluimos en nuestro práctico. 10 problemas de aplicaciones de la ley de Faraday. Con lo que nuestro curso ha concluido. Las clases siguientes lo vamos a programar para atender consultas, no solamente de este capítulo, sino también de los anteriores, por si hubiera dificultades. Yo quiero darles algo de tiempo, lanzaré una especie de encuesta para ver qué día, en qué fecha podemos dar nuestro segundo y último examen parcial. Está Pues, bien. consultas. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, ¿podría repetir? En total son 30 problemas, ¿no es cierto?, para el segundo Sí, práctico. sí. 10 para fuerza magnética, 10 para aplicar el capítulo de ley de Ampere, 5 de amperes y 5 de Biot y 10 de aplicaciones de Faraday. En Serway vamos a encontrar aplicaciones de la ley de Faraday-Lenz. Es decir, les van a preguntar además el sentido de la corriente de circulación. Omiten ese inciso. Solamente aplican Faraday. Ok, ingeniero, gracias. ¿Sí? Ya. Todo Serway. Los jóvenes, consultas. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el día viernes
A ver si yo también traigo algunos, aunque sea manuscrito, problemas para ir viendo esta parte de la aplicación de la ley de Faraday. Ingeniero, Dígame. disculpe una última consulta. Pasa que el auxiliar de la materia solamente tenemos con él 2 laboratorios hasta el momento y no sé si usted tiene comunicación con él porque tanto mis compañeros como yo escribimos en el grupo y no se ha reportado más, digamos, no sabemos si vamos a avanzar más o qué es lo que se va a hacer. Las clases de ayudantía tampoco se están llevando con normalidad. Es Edwin Rojas, ¿no? Sí, Es raro, yo voy a llamar a su casa, a algún pariente. No se me reporta para, yo le busqué, él se graduó por excelencia hace un par de semanas y desde esa fecha prácticamente no da señales. Su celular no está activado, pero de todas maneras voy a intentar ubicar a algún pariente de su casa, ¿ya? No es raro en él, quizás haya viajado a algún lugar, no sé, no estoy al tanto. Pero gracias por avisarme, yo pensé que era algo circunstancial nomás. sí, ingeniero, por favor, porque necesitamos prepararnos Listo. para el segundo parcial también y así es que, Claro, sí, sí, por supuesto. Ya. gracias, ingeniero. Listo. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Y es buen ayudante, ahora es un brillante ingeniero ya, pues se ha graduado por excelencia. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao.